Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Y hoy subrayamos el versículo 40. Y soltando las anclas, las dejaron en el mar. Igualmente aflojaron las amarras de los timones y levantando la vela al viento, se dirigieron hacia la playa. Bueno, aquí está entonces la decisión ya tomada. Oye, pues ahí ve, acción ya ahora, voluntad, inteligencia, libertad y ahora es voluntad para hacer. Nuestro contexto histórico siempre, no nos olvidemos, estamos dentro de una gran tormenta, jornadas y jornadas de tormenta, hambre, desesperación y finalmente ahora los marineros ven esta posibilidad de salvarse del colpos, decíamos. ¿Se acuerdan? De ahí viene el golfo, colpos, seno. Viste que en esas bahías, ¿cómo es la naturaleza, verdad? Te presenta la paz, la tranquilidad, pero es aquí donde tenemos que descubrir, porque estábamos todavía en la oscuridad. Siempre la Biblia nos habla sobre las actitudes, queridos amigos. Siempre tenemos que mirar actitudes que se nos presentan en cada uno de los personajes. Y nosotros tenemos que mirar estas actitudes de los personajes para aplicarlo también a nuestra realidad. En el 39 ellos no reconocían, no podían distinguir todavía que era una playa. Sin embargo, deciden lanzar la embarcación hacia esa playa con el riesgo, ñetilloso, amailla bebé. Era peligroso, ¿verdad? Hay un riesgo, pero sin embargo decidieron lanzar el barco y si era posible. Soltando ahora las anclas, es decir, ahora queridos amigos viene este versículo que nos habla ya de las acciones. Porque algunas veces yo, por ejemplo, puedo prometer mucho, ¿verdad? Puedo prometer muchísimo dentro de mi grupo, dentro de mi familia, dentro de mi política. Prometer. Y me presento que yo me voy a arriesgar. Pero y que esto, que aquello. No sucede eso, no nos damos o no vemos que suceda eso. Quiere decir que estamos siendo ñereí. Por eso este versículo 40 es importante. Soltando las anclas, quiere decir que ya hay acción. Soltar las anclas. Entonces te está describiendo de acciones verdaderamente que me van a llevar a entrar
en este riesgo, porque yo sé que me voy a encallar con el barco, cortar las anclas, soltar el timón, alzar las velas, como dice aquí. Yo sé que ¿verdad? Porque yo estaba todavía en mi nidito, en mi seguridad aquí, ¿verdad? Ante la tormenta, y quiero mantenerme en mi confort. Salir de esta situación va a ser bastante difícil. Y entonces, aquí, queridos amigos, no estamos tampoco hablando de una manera simplemente náutica, una descripción técnica del aspecto náutico, ¿verdad? Como decíamos, cortar las anclas, soltar el timón, alzar la vela. Estos son todos elementos náuticos, pero nuestra descripción es mucho más profunda. Es esa imagen espiritual, queridos amigos, que nosotros encontramos. ¿De qué cosa? Del desprendimiento, de la fe y de la esperanza. Y ando con tres elementos. Desprendimiento, por eso te está diciendo. Yo pues soy Nepo Baby. Y cuando soy Nepo Baby, yo tengo aquí mi seguridad. Yo tengo mi sueldo, que no es sueldito, mi sueldazo. Y así, ¿verdad? Y este es mi Nepo Baby, yo estoy aquí. Yo soy el hijo de papito, hijo de mamita. O a mí me consiguieron porque mi mamá es amiga de, porque mi papá es amigo de. Y antes a veces ya es formal que somos muy amigos. Pero también erróneamente, lastimosamente, decimos que somos amigos. Porque ese no es un amigo. Ese es alguien que te está destruyendo. Entonces es tu peor enemigo. Ese que no te hace trabajar, ese que no te ayuda a ganarte el pan de cada día, ese es tu peor enemigo. Si tu mamá y tu papá luego, ¿verdad?, no te ayudan a formarte, quiere decir que no te aman, no te quieren, no es tu amigo ni tu amiga. ¿Por qué? Y porque no te da la posibilidad de que vos te desarrolles como persona. ¿Entendiste? Y entonces, queridos amigos, aquí no es simplemente una descripción técnica, decíamos, sino que es en el sentido espiritual, primero desprendimiento, desprenderse de todo lo que es egoísmo. El hombre parece que de por sí luego busca siempre su seguridad. Y según los psicólogos, y esto me tienen que ayudar los psicólogos, y ojalá un día vengan y se sienten aquí y ustedes, queridos psicólogos, me expliquen mejor a la gente, ¿verdad? Porque yo una vez por ahí no tengo todo el conocimiento psicológico que un gran psicólogo o psicóloga nos puede ayudar. La cuestión del desprendimiento dice que depende mucho de cómo nosotros somos criados. Si vos fuiste criado dentro de un ambiente miserable, es decir, donde te faltaron las cosas cuando niño, después vas a ser un amarrete de primera. Entonces como que inconscientemente acumulás cosas que pero acumulás y te quedás con eso. Y son un amarrete de primera. Y tenés, pero cantidad de y poncho, como solemos decir, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque inconscientemente, ahí está, no hay desprendimiento. Tiene miedo de lo que le sucedió antes le vuelva a suceder ahora. ¿Entiendes? Entonces se aferra a sus bienes y las cosas del mundo y va detrás de las cosas del mundo. Y fíjense, sin embargo, los grandes santos, todo lo contrario, desprendimiento total. El number one en eso, San Francisco de Asís. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes
fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser. Siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré. Y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego toda a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser. Y siempre a su lado viviré. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser. Siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los museos vaticanos ya han inaugurado su nueva exposición, Micromosaicos, una colección conservada desde hace años y que muestra una técnica artística desarrollada en Roma a lo largo del siglo XVIII. Son esmaltes, es decir, una pasta vítrea, coloreada, estirada y quebrada, para luego, con minúsculos pedazos de un tamaño inferior al milímetro, fracciones de milímetro, puedan ser insertados dentro de pequeñas formas, en su mayoría de cobre o de mármol negro que componen la decoración. El origen de estos trabajos se remonta a 1727. En ese año fue cuando se dio a conocer y se estableció el estudio del mosaico vaticano, que todavía hoy está ligado y depende de la fábrica de San Pedro, con un uso muy especial en viajes apostólicos. Dentro de poco celebraremos los 300 años del nacimiento del estudio. Es un estudio de mosaico dependiente de la fábrica de San Pedro, que aún hoy produce micromosaicos que son utilizados con frecuencia por el Santo Padre como obsequios durante los viajes apostólicos. Por lo tanto, es un arte típico de finales del siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, diversos maestros desarrollaron esta técnica. Uno de los más reconocidos fue Giacomo Raffaelli, autor de varias obras presentes en la exposición.
Tenemos una carta que él recibió de parte de Wenzel Peter, quien realizaba las obras al óleo, cuadros que los mosaicistas traducían precisamente en mosaico. Hemos elegido 2 palabras para presentar esta muestra: nostalgia e invención. Nostalgia por un pasado idealizado e invención porque este arte crea nuevas formas a partir de referencias clásicas. La exposición ofrece una mirada a una técnica minuciosa que lleva años guardada sin ver la luz. Ahora, este representativo gusto neoclásico y romántico del siglo XVIII se mantiene vivo en el Vaticano. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con nuestro análisis exegético y lingüístico también, ¿verdad?, de este versículo 40, capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Y soltando las anclas, insistimos en el aspecto de la voluntad ahora, queridos amigos, porque ya pasamos por la inteligencia, el discernimiento, ya pasamos por la libertad, que es tomar decisiones, yajádulo mitad, ñañetillo, sota y bebé, pero lo mismo, yajádulo mitad, anilla que dale, vamos a ponernos, ya pasamos tantas desavenencias, algo van a peor para él, algo más, yajádulo mitad, ahí viene, acción, eso quiere decir voluntad, o sea, ya pona, ni la ñaneñe ereite, porque nosotros estamos ya, todos estamos cansados de escuchar promesas y promesas y promesas y sabemos que son promesas yapulo, yapoy. O si no, si hacemos las cosas siempre a medias. Estilo pantalla le llamamos nosotros a eso, ¿verdad? Una pantallita aquí, pantallita allá. Pero nos quedamos con esas pantallas. Pero por dentro, sin embargo, es hueco, ¿verdad? Es hueco. Por eso es que Pablo, y justamente aquí estamos hablando de San Pablo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13, les invito a leer todo el capítulo 13, 1 Corintios. Entonces dice, todo lo que yo digo sería como campana, una campana. Por dentro es hueco, pero taipu. Panará, pum, pa. Panará. Pero, sos hueco. Aquí, sin embargo, en este versículo 40 nos llama a la acción. Soltando las anclas, se dejan en el mar. Aflojaron las amarras de los timones. Miren que son elementos de riesgo, ¿verdad? Y levantando la vela al viento se dirigieron hacia la playa. Aquí tenemos algunas de las palabras claves. Ankyras, eso ya sabemos, ancla, ankyras. Esto, ankyras, del griego, ankyra, ancla, ankyra. Entonces simbolizan siempre para nosotros seguridad y estabilidad. Las anclas, pues, ahí, desde abajo, ahí, el ancla. Y aquí te está diciendo eso justamente. Simbolizan estabilidad y seguridad para tu propia vida. Y cortar el ancla, es decir, sacar,
soltarte, es un acto radical, queridos amigos, de soltar siempre el control humano. ¿Por qué? Porque después nos vamos a dar cuenta que vamos a ponernos en el aspecto espiritual. El control humano que apunta hacia lo espiritual. ¿Pero por qué? Y porque justamente al representar este acto radical de soltar las amarras, de soltar tu áncora, tu ancla, de donde vos tenés tu confort. Ustedes entienden que ya llevan de ella posible. Y entonces, queridos amigos, incluso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, 19, ahí nosotros volvemos a encontrar cómo se juega, vamos a decir, o cómo se reflexiona sobre esta palabra, el áncora, que la esperanza es para nosotros como ancla del alma. Ancla del alma, es decir, la seguridad nosotros vamos a encontrarlo ahí, no en una seguridad humana simplemente. Por lo tanto, cortar el ancla no es perder la esperanza, no es perder la esperanza, al contrario. Estoy saliendo de mi confort, estoy saliendo de mi seguridad que yo mismo me he hecho y me sigo haciendo, pero ¿para qué, queridos amigos? Para lanzarnos ahora en la confianza total de los valores y principios de la trascendencia. Queridos amigos, esto es pensar en el valor y en el sentido de nuestra propia vida. ¿Qué es lo que hoy estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que hoy nosotros estamos proponiendo a la vida del mundo? ¿Entienden? A eso se está refiriendo. Entonces, cortar el ancla es el áncora, quiere decir cortar tus propias seguridades, pero con gran esperanza. Seguramente que me voy a encontrar con situaciones difíciles. Si soy nepo baby y salgo, corto el ancla, yo sé que porque tengo que comenzar a ir a trabajar, a estudiar, a ganarme honestamente el pan nuestro de cada día. No le voy a estar jodiendo a nadie, ni a robando a esa pobre gente y a todos los, no sé, que trabajan día a día, pagando su impuesto y pagando lo que sea. Y después viene otro y que encima me hace endeudar otra vez a mí. Me hace endeudar. O la plata, oye, forra. A ver, el pueblo, la gente, los empresarios, le paga que le anda impuestos, que pega que más la de deuda externa. Jamás vamos a ir, vea, más la deuda externa. Es porque después no vemos nada, o sea, gran cosa anda ya es shame. Se dan cuenta, queridos amigos, que esto es esencial y fundamental. Todo está apuntando al elemento espiritual, pero el elemento espiritual con esa base histórica, el hombre, dentro de su contexto. Y queridos amigos, este es nuestro contexto. Si nosotros no cambiamos nuestra sociedad ahora, dentro de 50 años no piense hacerlo porque de manera. Bueno, vamos a seguir reflexionando porque esto es espectacular. Vamos a volver con otras palabras claves. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 GB todos los días durante 15 días completos.
con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hola, teonauta. Hoy te voy a explicar fácilmente todo lo que hace falta saber sobre la solemnidad de Pentecostés. Empecemos por el principio. Pentecostés, como tal, es el nombre griego de una fiesta que ya existía en el Antiguo Testamento, que es la fiesta de las semanas. Esta palabra viene del griego, pentecostos, que significa 50, por el total de 50 días que van desde que el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo hasta que recibe la alianza en el Sinaí. Aunque bueno, al principio, como casi todas las fiestas judías, tenía un origen agrícola. Lo que encontramos en la Biblia sobre esta fiesta es su carácter sobre todo estacional. Era la fiesta de la cosecha. Lo que pasa es que poco a poco fue evolucionando en un sentido teológico. En esta fiesta se daba gracias por la alianza del Sinaí, en la que Dios había entregado la ley a los hombres estableciendo un pacto con ellos, y al mismo tiempo el pueblo se compromete a observar las leyes de esta alianza. Aunque no se sabe muy bien cuándo se dio el salto de la fiesta agrícola a la fiesta más estrictamente religiosa. Pero vamos a lo importante, vamos a ver cómo se cristaliza esta fiesta en la religión cristiana, ya en el Nuevo Testamento. A todas estas Jesús había prometido el Espíritu Santo. Nos había dicho en el Evangelio que convenía que Él se fuera para que viniera el Paráclito, el Espíritu Santo. Él nos guiaría hasta la verdad plena. En el capítulo de la Ascensión, narrada en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, Jesús prometió al Espíritu Santo como una fuerza que movería a los discípulos a ser testigos de Jesús hasta los confines de la tierra. Por eso Jesús les había pedido que no se ausentaran de Jerusalén, porque iba a venir el Paráclito, el defensor. Por eso el día de Pentecostés, es decir, el día 50 después de la Pascua, sucede el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo. Pero, ¿qué sucedió exactamente? Vamos a verlo. Los discípulos se habían quedado por la zona después de la muerte y resurrección de Cristo, y perseveraban en la oración en común. Estando reunidos en el mismo lugar con María, la madre de Jesús, como a las 9 de la mañana se manifestó el Espíritu con viento y fuego, y sus llamas se posaban sobre cada uno. Se llenaron de Espíritu Santo y podían hablar y entender lenguas extranjeras, cada uno según el Espíritu Santo les sugería. Por ser la fiesta de Pentecostés, había mucha gente allí de muchos sitios distintos, incluso forasteros de Roma, que sería el futuro centro de la iglesia. Tal era el jolgorio que algunos se reían, diciendo que estaban borrachos. No sé si te has dado cuenta, pero el viento y el fuego hacen referencia a la antigua fiesta de Pentecostés, donde Dios se manifestó también con viento y fuego en el monte Sinaí. Y esto del don de lenguas remite al episodio veterotestamentario de la Torre de Babel. Allí los hombres habían intentado escalar hacia Dios por sus propias fuerzas y vanidad, pero habían acabado por destruir su misma capacidad de comprenderse recíprocamente. Ahora es el Espíritu el que abre camino hacia los hombres y los capacita para comprender las lenguas de todos, porque reconstruye el puente de la auténtica comunicación entre la tierra y el cielo, como dice Benedicto XVI. Pero bueno, vamos a hacer un resumen de todo esto por si no te ha quedado muy claro. La historia de la salvación es unitaria, y los acontecimientos del Antiguo Testamento prefiguran la plenitud de la revelación en Cristo. Por eso, el paso del Mar Rojo, antigua Pascua, simboliza la muerte y resurrección de Cristo, la nueva Pascua, el paso de la muerte a la vida. Los cristianos se incorporan a esto por el bautismo, sacramento esencial dentro de la liturgia pascual. Ahora bien, también la alianza del Sinaí prefigura el nuevo Pentecostés, donde Dios sella con la comunidad pascual su nueva alianza. Esta confirmación del Espíritu Santo tiene también en la Iglesia su propio sacramento, aunque, como diremos, no hay tal diferencia entre ambos acontecimientos, sino que permanecen intrínsecamente unidos. Hoy, tal cual está establecido en el calendario romano, Pentecostés significa el fin del tiempo pascual. Por tanto, es la consumación de la Pascua, no algo diferente. No es un tiempo litúrgico propio y separado. Por eso el prefacio de Pentecostés dice que la venida del Espíritu Santo es la plenitud del misterio pascual. A ver, esto no siempre estuvo tan claro en el calendario litúrgico. De hecho, antiguamente Pentecostés tenía su propia octava. Hoy sabemos que, en realidad, esto no puede ser así. Pentecostés no puede tener su propia preparación remota, porque forma parte del mismo tiempo de la Pascua, que es como un único día solemne de celebración. En todo caso, podríamos decir que la Cuaresma es la preparación penitencial para todo este tiempo, para la Pascua, para Pentecostés y todo lo que incluye. Aunque es verdad que esta octava oficialmente ha desaparecido, sí que es verdad que la liturgia sigue manteniendo muchísimas cosas que constituyen una octava, como pueden ser la oración colecta de la misa o el prefacio o la oración de los fieles, además de las lecturas, que están todas ellas en referencia al Espíritu Santo. Pasa tanto de lo mismo con la liturgia de las horas, en la que también cambia desde la solemnidad de la Ascensión hasta Pentecostés, el invitatorio, los himnos, las preces. En conclusión, que aunque la octava con ese nombre ha desaparecido, de facto se conservan todos los elementos de una octava. Fíjate que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, la venida del Espíritu Santo se da
el mismo día de la resurrección. Vamos, que en realidad no es disociable completamente una cosa de la otra, aunque cada fiesta tenga su propia especificidad. Pero vamos a ver cómo queda Pentecostés en la liturgia. Ya sabéis que Pentecostés pues tiene su propia vigilia, la noche antes de la solemnidad, que en ella, según dice la propia liturgia de esa vigilia, imitamos a los apóstoles y discípulos que con María, la madre de Jesús, se dedicaban a la oración, esperando el Espíritu prometido por el Señor. Ahora bien, el día de la solemnidad. ¿Qué se celebra? Pues se celebra la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, se celebra los comienzos de la Iglesia, y por los comienzos entre comillas, porque algunos dicen, bueno, que la Iglesia nace con la cruz de Cristo, con la sangre y el agua derramada de su costado. Pero bueno, dejémoslo así sin entrar en pormenores bizantinos. Y esto sí, el inicio de la misión de la Iglesia a todas las naciones, que queda aquí de forma especialmente patente. Te digo también que el color de esta liturgia es el rojo, que hay una secuencia propia de Pentecostés que se ha de leer este día. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, et tu creasti pectora. Que es un día en el que María tiene un protagonismo especial por estar en medio de la comunidad apostólica, orando con ellos, sosteniendo su fe, y que también es el día de la acción católica y del apostolado seglar. Así que esta intención tiene que estar especialmente presente en las celebraciones litúrgicas de este día. Y también es importante saber cómo se distribuyen las lecturas de este día. La primera lectura corresponde al relato de Pentecostés, según encontramos en el segundo capítulo del libro de los Hechos. En la segunda lectura, San Pablo nos habla del Espíritu en la vida de la comunidad, aunque esta lectura de Corintios se puede sustituir por una de Gálatas o Romanos, dependiendo del año litúrgico en el que estemos. En el Evangelio, Jesús envía el Espíritu Santo sobre sus discípulos, aunque esta lectura también se puede sustituir si estamos en el año B o C, tal y como aparece indicado en los leccionarios. Y ya está, que es una liturgia preciosa con unas lecturas muy específicamente escogidas para este día. Y cuando termina la celebración se apaga el cirio pascual, dando así por terminado el periodo pascual. Se apunta que el cirio pascual debe ser colocado en un lugar digno en el baptisterio, para mostrar la profunda conexión que hay entre la Pascua y los bautismos, sea cual sea el momento del año en el que se celebren. Y no quiero terminar sin hablar de una cosa que suele tener como especial realce el día de Pentecostés, que es la cuestión de los dones y frutos del Espíritu Santo. A lo mejor te estás preguntando cuáles son, en qué consiste y por qué se enuncian. Vale, yo no te los voy a explicar uno por uno, porque entonces no acabaríamos nunca. Lo que sí te voy a decir es en qué consiste. Tradicionalmente, en la Iglesia se habla de 7 dones del Espíritu Santo, según una lectura del profeta Isaías. Los 7 dones son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Con ellos dota el Espíritu Santo a los cristianos, es decir, más allá de sus disposiciones naturales, Él les regala unas fuerzas determinadas y les da la oportunidad de convertirse en instrumentos especiales de Dios en este mundo. Ahora bien, los dones, que son disposiciones que pone el Espíritu en nosotros, en nuestra voluntad, se diferencian de los frutos, que son ya las perfecciones que el Espíritu obra en nosotros. Y como son 12 y no me los sé de memoria, te los voy a leer, porque son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Así que es un día perfecto y precioso para pedir estos dones y estos frutos tan necesarios en nuestra vida cristiana y que provienen no de nuestros méritos o nuestros esfuerzos personales, sino de un movimiento gratuito de Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Nada más, estas son las notas o aspectos esenciales que tienes que saber sobre esta solemnidad que es principalísima, muy importante, dentro de nuestro calendario litúrgico. Que el Espíritu Santo esté contigo y te conceda sus dones para que alcances sus perfecciones y puedas servir a Cristo con libertad y pureza de corazón. Amén. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 27, versículo 40, de Hechos de los Apóstoles, espectacular, ¿verdad? Soltando las anclas, ya dijimos, nuestro confort, nuestra manera de pensar, muy humana. Las dejaron en el mar, Igualmente aflojaron las amarras de los timones y levantando la vela al viento se dirigieron hacia la playa. Aquí hay otra palabra clave, que nosotros siempre escuchamos, pues, en castellano el famoso pedalear, ya añade, pedalear, pedal. Pedalion, griego, pedalion. ¿Y saben qué quiere decir? Justamente el timón, el pedalion, hacia donde nosotros estamos pataleando, ya es, moto balañande, ya piñaina, ¿cuál es tu GPS, tu brújula, hacia dónde estás apuntando? Pero vean, es pedalear, pedalion. Y esto significa el timón que guía el rumbo del barco. Por eso es tu GPS. El timón, pedalión, es el que va a guiar tu embarcación. Y aquí nosotros decíamos directamente que ellos aflojaron las amarras de los timones. Aflojaron las amarras de los timones. O sea, aquello que me embreta, aquello que me está atacando. Viste que muchas veces nosotros pensamos en cuestiones náuticas, pero muy así, tierra a tierra. Pero sin embargo, el autor sagrado, teología. Y entonces cuando uno escucha, ellos escuchaban la palabra pedalión, significa que hay que soltar las amarras. Si vos estás aferrado a tus bienes particulares, si vos estás aferrado a tus bienes y a tu egoísmo. Pero ¿saben qué? También hay una confusión muchas veces, queridos amigos, y esto es peligroso y da pena, ¿verdad? Porque algunos piensan, ¿verdad?, que la espiritualidad es simplemente porque me voy y me arrodillo ahí y rezo no sé cuántas horas, nambré gente moe, como que entro en éxtasis. Pero sin embargo después sigo aferrado, amarrado y no suelto los timones. No sé si llegan a entender. A Peyagua, hetáñame la cristiano Peyagua. Que nosotros, nambré, luego rezamos, que pedimos a Dios, pero seguimos siendo tacaños, pero no me refiero simplemente tacaño al aspecto económico, sino que a la generosidad de vida, a la generosidad de preocuparme por la comunidad, de preocuparme por la eclesia. Eclesia quiere decir, como un doapuañan de Jaycojabe lleva, preocuparnos uno del otro por la comunidad, para que todos estemos bien, ¿verdad? Entonces, indica siempre, queridos amigos, un abandono, abandonarse. Es un abandono voluntario, subráyenme esa palabra, voluntario.
¿Por qué es un abandono voluntario? Porque justamente hay una confianza total en el aspecto espiritual, en el aspecto de la donación de Dios. De Dios que dirige nuestra historia, no soy yo. No es porque me aferro más y más. Hay alguna frase, ahora no recuerdo nomás de memoria, dice, no puede tener mucha plata, pero no puede comprar la salud. O puede tener, no sé, mucha plata, pero no puede comprar la alegría. Y así, ¿verdad? Te pone ahí una frase muy linda de todo esto. Lastimosamente que no tengo aquí presente así de memoria. Pero que nos tiene que hacer pensar y que nos tiene que hacer reflexionar en este sentido del abandono voluntario. Y aquí dice, al soplo del viento, levantaron la vela al viento. Soltarse al viento quiere decir soltarse a la gracia de Dios. Entender el sentido de la presencia de la gracia de Dios en mi vida, que me va a ayudar a mí a dar estos pasos también para hacer bien las cosas, para salir de todo aquello que es negativo, ¿verdad? Y entonces, la misma palabra de Dios, la misma Biblia, lo que nosotros leemos aquí, es como que nosotros, en la medida en que escuchamos peñande, yarañeñas en tu ponanoina, va para dice añande, upe peñande ahí, ya yepoita peñande yarapope. Vamos a alargarnos y vamos a dejar que el Señor maneje el soplo del viento, la fuerza del viento, el espíritu. Entonces, queridos amigos, espiritualmente quiere decir que Dios dirige nuestra historia ahora. Dios dirige mi historia. Dios dirige mi vida. Dios dirige quién soy yo, qué hago yo, cómo lo estoy haciendo. Aunque muchas veces, queridos amigos, nosotros no sabemos bien hacia dónde estamos yendo. ¿Saben por qué? Porque el Señor es siempre novedad de vida, novedad de vida. Dios es el que cambia nuestra historia. Dios es el que escribe, nosotros decimos luego, ¿verdad?, derecho, en renglones muchas veces torcidas de nuestra vida. Renglones torcidos que tenemos que entenderlo desde Dios para poder caminar de acuerdo a lo que Él quiere del hombre, de la persona, de la comunidad, de la sociedad. A eso tenemos que apuntar, queridos amigos. Bueno, vamos a pedir esta gracia especialmente para nosotros y también para nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad se refiere a un comportamiento torcido, mientras que el pecado se refiere a una falla moral. Y transgresión es una palabra fascinante que seguramente no has utilizado en alguna conversación últimamente, así que concentrémonos en ella por unos minutos. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sustantivo es pesha y el verbo es pasha. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es paráptoma. Usualmente se traducen como transgresión, algunas veces como rebelión y en traducciones más antiguas como falta. Estas palabras se refieren a maneras en las que las personas violan la confianza de otros. Pesha describe la traición en una relación. Y ya que hay muchos tipos de relaciones, muchos comportamientos diferentes pueden llamarse pesha.
Por ejemplo, si dos naciones tienen una relación, llamaríamos a eso un tratado y Pashá describiría el rompimiento de ese acuerdo. Como en el libro bíblico de Segunda de Reyes leemos, después de la muerte del rey Acab, Moab pashá con Israel. Ahora, esto frecuentemente se traduce como Moab se rebeló contra Israel, pero en el hebreo bíblico tú no pashá contra alguien, sino que pashá con ellos. O sea que rompes la confianza que tienes con esa persona. La misma idea aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, es pesha, porque es alguien en quien se supone que puedes confiar. O también está la historia en la que Jacob huye de Labán, su tío. Labán acusa a Jacob de robar unas estatuas de ídolos y busca en todas las pertenencias de Jacob, pero no encuentra nada. Así que Jacob grita, ¿cuál es mi pesha? ¿Cómo he violado tu confianza? Pero la triste ironía es que las estatuas fueron robadas por la esposa de Jacob, quien es la mismísima hija de Labán, hablando de traicionar la confianza. Así que pesha involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. Y esta es una palabra realmente común en la Biblia, porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y los israelitas. En el monte Sinaí, ellos accedieron a adorar solo a su Dios y a cuidar de los pobres entre ellos, pero no lo hicieron. Así que Dios levantó profetas para confrontarlos, como Miqueas, que dijo, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su pesha. O el profeta Amós, él acusó a los israelitas de pesha, específicamente por idolatría y por vender al pobre por un par de sandalias. También acusó a otras naciones como a Tiro, quien se benefició capturando ciudades enteras y vendiéndolas como esclavos, o los amonitas por asesinar inocentes para hacer más grandes sus fronteras. Para Amós, todos estos son actos de pesha. Violan la confianza universal que existe entre todos los humanos, quienes están hechos a la imagen de Dios. Él vio a estos líderes ignorar o justificar su maltrato a los humanos en nombre de la seguridad nacional o de una economía más fuerte. Pero para Amós era una traición a la humanidad. Y tiene perfecto sentido que estos profetas asocien pesha con palabras como rebelión o mentiras. En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo desarrolla este retrato de los humanos como los que rompen la confianza, utilizando la palabra paráptoma. Él nos recuerda la historia de Adán en Génesis. Adán significa humanidad en hebreo. En esta historia, la humanidad rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos. Pablo llama a esto el paráptoma de Adán, la violación de la humanidad de la confianza con Dios y con los demás. Y eso lleva a una complicada red de relaciones rotas y traicionadas que traen la violencia y la muerte. Pero para Pablo, esa no es la última palabra. Él dice, si la muerte vino a todos por el paráptoma de un humano, ¿cuánto más la gracia de Dios abundará para muchos por un hombre, Jesús el Mesías? En lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí misma en rebelión, Dios levantó un humano quien permitiría que nuestro pesha le hiciera lo peor. Aquí, Pablo está tomando del retrato de Isaías del siervo sufriente, quien no cometería violencia ni tendría traición en sus labios, y que sin embargo sería contado entre los pashá, llevando sus fracasos e intercediendo a su favor. Y esta es la sorprendente historia de la Biblia, que la respuesta de Dios al pashá y al paráptoma de la humanidad consistió en Él mismo ser digno de confianza en nuestro lugar. Los apóstoles dijeron que en Jesús Dios tomó la responsabilidad de nuestra traición para poder tener un nuevo futuro y una nueva manera de ser humanos, el camino de la fidelidad, la confianza y la integridad. Esa es la clase de humano que Jesús fue y que es, y esta es la clase de humanos que Él quiere crear mientras conduce fielmente nuestro mundo hacia la nueva creación. Y esa es la fascinante historia detrás de nuestras palabras bíblicas para transgresión. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 40. Y soltando las anclas, las dejaron en el mar. Igualmente aflojaron las amarras de los timones, levantando la vela al viento, se dirigieron hacia la playa. Frases claves en el sentido espiritual. Y justamente una de estas palabras claves aquí es el famoso artémona, griego veína, artémona. Ustedes saben, ¿verdad?, que prácticamente en el Nuevo Testamento todo se escribe en griego, todo en griego. Por eso que es importante hacer una exégesis entrando en el significado de las palabras. El significado, como siempre yo digo, dentro de cualquier estudio bíblico, tenemos que hacer lo que se llama y se dice explicatio terminorum. Explicatio, la explicación terminorum, de los términos. Tenemos que explicar los términos, porque si vos no sabés lo que quiere decir una palabrita, después vos no entendés y decís cualquier cosa le metés ahí, pero no entendés qué es lo que dice ahí. Entonces hoy esta palabra en este momento que nos trae este versículo 40 dice artémona, artémona. Esto quiere decir vela, así dice, aflojaron las amarras de los timones levantando la vela al viento, levantando la vela al viento. Es la vela, ¿verdad?, de la proa, la vela, nosotros sabemos. Aquí podemos mirar también desde el sentido náutico, no hay ningún problema. El velero llamado Libertad de Puraheshwe, ¿verdad? Es interesante cómo te va describiendo lo que significa la vela. La vela es tu timón, en síntesis, ¿verdad? De acuerdo a cómo va moviendo. También tu embarcación se va moviendo. Y esta palabra quiere decir sobre todo el artémona, artémon, es una vela pequeña que está ahí al frente de la embarcación y justamente se usa para dar impulso a la dirección del viento. Entonces es la que está en la parte delantera. Ahí tu vela que va moviendo, etcétera, etcétera. Y le da el impulso en dirección al viento, de acuerdo al viento que está soplando. Y aquí entonces representa nuestra fe activa, queridos amigos. La vela de una embarcación significa tu fe activa, porque vos en la medida en que tu fe se mueve, también tu embarcación se va a mover. El viento y la fuerza de Dios actúa en la medida en que enderes caso con tu vela. O también, ¿saben qué? Pueden utilizar otra simbología también maravillosa, humillan de tu llave, ya mi radio, y con el famoso dial. Moires en Ducelan de radio, hasta que vos puedas sintonizar. Moires me da bombril, se llama antena de pesa, guatela, a la radio. Y bueno, y todo esto nos hace entender, queridos amigos, que esa vela pequeña es justamente para darle el impulso y la dirección de tu vida, la dirección espiritual. Ese coña de Yehuatañaína, ¿verdad? Representa, por lo tanto, esa fe, decíamos, activa, que se alza confiando en que el viento, el neuma,
llevará el alma a buen puerto. Entonces yo estoy levantando las velas, estoy buscando sintonizar, porque sé que el neuma, es decir, el viento, la fuerza, la presencia de Dios, y ante que llevo ahí neumatológico, el espíritu, neuma, el Espíritu Santo, Hagios, el Santo, neuma, es decir, todo aquello que guía, todo aquello que nos lleva y nos mueve, pero no nos olvidemos que ese neuma está presente, y peyuina, y peyunataina, pero donde ñande, shendea, orepe, todos nosotros tenemos que mover nuestra vela. Si nosotros no movemos la vela, ciertamente que pero tú, la gracia de Dios va a pasar, pero no va a hacer nada. La fe, por lo tanto, no es pasividad. Ahí dice Pepe Laja, no, imagina que el neuma, el Espíritu Santo que va a venir y que me va a llenar y que Él va a hacer todo, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo trabaja en la medida en que nosotros vamos sintonizando hasta llegar en la sintonía y entender que por aquí corre el neuma, por aquí corre la fuerza de Dios. Por aquí entonces, en la medida en que yo voy moviendo mi vela, entonces toda mi vida, mi embarcación también se va a mover. Hay muchos elementos ya, queridos hermanos, queridos amigos, que estamos mirando, ¿verdad? Y por lo tanto, esto hay que subrayar, que la fe, por lo tanto, no es una pasividad. Cuando hay pasividad, la sepultada bebé una mañana, ya, como si estuviese frente a un televisor, mirando lo que pasa la vida frente a mis ojos. La palabra maravillosa que me gustó, que utilizó el Papa justamente en la Costanera, era cuando estaba con los jóvenes, cuando habló famoso de hagan lío, dice, muchachos, no balconeen, no balconear, no balconear. Balconear quiere decir, término curepilla, es una expresión argentina ahí del Papa Francisco. Y claro, se pone uno en el balcón a mirar lo que va pasando. Nosotros tenemos otras expresiones en nuestro dulce idioma guaraní. Anilare pitak remaña coraye. ¿Viste? Nuestra expresión es otra, pero entendemos, es lo mismo. Balconear es igual que anila coraye, entre la remaña y la coraye. Bájate ahí entre el toro. Ahí te quiero ver. A ver cómo te mueves. Así que, queridos amigos, demasiado lindo. Vamos a pedir al Señor esa gracia de soltar las anclas, no nos olvidemos de dejar ir lo que nosotros creíamos que nos sostenía, eso tenemos que dejar ir. También el aflojar el timón, ese es un riesgo, decíamos, pero dejar de dirigir nuestra propia vida nosotros de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestros egoísmos, sino que de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Y sobre todo, izar la vela, decíamos, el neuma pasa, la gracia de Dios pasa. La gracia de Dios ahora se te está presentando para una verdadera conversión, pero va a depender de la colaboración que nosotros hagamos con la gracia del Señor. Bueno, me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición de Dios. Hasta la próxima. Coñan de Yarañe en Nuevo Testamento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.